Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes la mujer que amo. Yo me llamo Berta Esther Cárcamo Vera, cumplido 88 y ahora en abril, próximo mes, 89. Me estoy acercando a los 90. Comienzan en la Patagonia. Cosa curiosa, mi madre llegó el año 1906. Mi abuelita llegó a Coyhaique cuando no había nada. La primera casa grande que se hizo fue la casa nuestra. Y la primera hija que se le casó fue mi madre. Ella, cuando ya iba a tener su guagua, se le ocurrió ir a conocer su suegra a Chonchi, porque le quedaban, según ella, un mes y medio. Iba a ir y volver. Y no alcanzó, pues yo nací en Chonchi, en un palafito que se lo llevó un terremoto, un tsunami. Y navegué por ese Golfo Corcovado, que es terrible, a los 20 días. Los 20 días llegué a Coyhaique, así que para mí yo soy coyhaiquina, porque ahí aprendí a caminar, ahí aprendí a vivir, a ver a mis tíos cómo sobrevivían con todas las faltas que habían en ese tiempo. Mi padre, como era campesino, él trabajaba en la estancia de Cisne y nos llevó para donde él trabajaba y allí quizás el exceso de mate, el exceso de carne, de cordero, fumaba en una pipa, él, me acuerdo que mi papá tenía unos bigotes grandes y fumaba en una pipa, le decían el colorín Cárcamo. Y claro, yo creo que eso le hizo daño al estómago y se le produjo un cáncer al estómago y murió acá en Puerto Montt. Y al año siguiente mi mamá cae enferma, le aplican una inyección que no le tenían que aplicar. A las 11 de la mañana, a las 5 de la tarde muere mi mamá. Quedamos huérfanos 3 niños. Y ahí empezó mi vida. Yo a sentirme como mamá de mis 2 hermanos, quizá eso me hizo despertar en la vida, me hizo ver la necesidad de las otras personas que me rodeaban, una cosa de protección, de protestar cuando hay injusticia. Yo creo que ahí nació todo esto que después me sirvió en la vida. Y cuando ya me casé, nos trasladaron, me vine a Santiago con mi marido, porque él era de acá de Santiago, y por ahí terminé el segundo medio y después lo trasladaron a él a Copiapó. Ahí tuve mi 4.º hijo, tengo un nortino también, de Atacama, de Copiapó. Los otros son de Santiago, todos. Y resulta de que allí ya empecé a meterme en el asunto político, porque como estuve haciendo una locución dentro de la radio de Copiapó, alguien le dijo, ella también se le ha visto en Santiago cerca del Partido Socialista. Claro, yo trabajaba en ese tiempo con Erianaki, con Altamirano, pero era una mujer muy joven. Y empecé a ver que no me gustaban muchas cosas que hacían ellos. Y ahí me fui metiendo en el asunto político y encontraba que habían cosas que no eran muy lógicas, o si tomaban un acuerdo no lo cumplían, así que estuve un tiempo retirada. Y de allí ya
volvimos a Santiago. De Santiago empecé a meterme en el asunto político. Mi marido me dijo: la puerta es ancha, política no quiero aquí. Y tuve que irme a mi tierra otra vez, a Coyhaique. Entonces empecé a sentir toda esta cosa que la clase nuestra sufre por escasez de dinero, por no vivir en una casa, sino en piezas, en departamentos chicos. Entonces eso me fue abriendo camino, la necesidad. Y precisamente quien teníamos esperanza de que solucionara el asunto de salud y que no fue equivocado era el doctor Salvador Allende. Y por eso me incliné por ahí. Y no lo abandoné, nunca. Porque veía que estaba muy preocupado de la mujer y del niño, que es la flor innata del crecimiento del ser humano. Ahí es donde se forma el hombre, en la madre, en la crianza. También era secretaria de la Junta de Vecinos Pedro Aguirre Cerda, que fue una población que la tomamos, porque no había dónde vivir. Y ahí tuve casa, ahí estuve mucho tiempo. Ahí me pilló el golpe de Estado también, ahí me pegaron en mi propia casa. Después me llevaron al regimiento de Coyhaique. Así que fui torturada política. Fue una paliza más o menos que me dieron, que no podía ni siquiera mover los dedos, porque todos los culatazos los recibía en la espalda. Nunca más pude trabajar. Y a Osvaldo René Alinco, que era mi compañero, lo mataron. Aquí la lloré toda en esta casa vieja que se cayó con el terremoto. Aquí venía a llorar cuando mis hijos se tuvieron que ir. Y ahí me empecé a trabajar de lleno ya en los programas para poder terminar con la dictadura. Recorrí las calles, me mojaron, me apalearon junto con la Gladys Marín, con tantas personas, la Anita Recabarren, que murió hace poco. Fue terrible eso, terrible. Pero así todos salíamos, las viudas con el puño en alto y sus pañuelos negros, y los carabineros, los militares apuntándonos. Pero uno llega al momento que no tiene miedo, ya no tiene miedo. Así me pasó a mí. No tenía miedo. Se va el miedo con el mismo susto, quizá, con la soberbia, la injusticia. Uno pierde el miedo.
Cuando me vine de Coyhaique, ahí trabajamos en la Central Unitaria de Pensionados, que aquí tengo un libro donde la formamos. Fue una lucha tremenda esa de formar, porque no querían. Fue la alegría más grande que he tenido, que la tengo hasta el día de hoy. Y me siento tan orgullosa, hija, de haber peleado por eso. Porque para poder llegar hasta formar la Central Unitaria de Pensionados, a mí se me ofreció hasta palizas por algunos dirigentes que no querían que se formara, que yo no fuera candidata, que era una revoltosa. No, siempre he alegado los derechos, nada más, los derechos. Mire, hay leyes que no me gustan, pero si son leyes hay que cumplirlas. Esos problemas los vimos porque yo también pertenecía al grupo de las mujeres, donde estaba la Olguita Poblete, la Elena Cafarena y tantas otras personas. Trabajé con ellas. Con la Elena Cafarena fuimos más que hermanas, porque cuando nos mojaban todo y llegábamos a su casa, ella tenía una mansión ahí en Bustamante, a cambiarnos de ropa. Ella nos tenía que pasar ropa porque andábamos todas mojadas con esa agua mugrienta que nos tiraban los carabineros, que nos pelaban todo, nos salía el cuerito, la cara, todo salía, toda la piel, porque no sé si tenía ácido, olor a pichí de caballo y qué sé yo. Entonces ella nos protegía y con ella luchamos mucho por el asunto de las mujeres, así que también estuve parte primordial en eso, y eso ha sido siempre mi lucha, de que las mujeres se integren, pero cuesta mucho, porque el machismo ha sido muy poderoso en Chile, muy poderoso, que todavía hay mujeres machistas, todavía lo tienen acá, y yo se los quiero decir, porque acá en esta zona se ve mucho la mujer machista, que tiene que desprenderse de eso la mujer, tiene que ser ella, tiene que ser luchadora, porque ella es la que forma a los hijos, la que forma a los hombres. Entonces tiene que ser ella una profesora, la jefa, pero para eso tiene que tener inteligencia, tacto, porque de ahí van a salir, depende cómo lo críe la madre, va a ser el hijo. Por eso entre madre e hijo es tan difícil separarse, muy difícil. Son casos únicos, pero la madre imprescindible. Así que la mujer tiene que luchar mucho todavía, pero algo ha avanzado, pero todavía hay muchas cosas que debieron de ganar las mujeres. Pero mientras no cambiemos este sistema, va a ser muy difícil para la gente, muy difícil, porque de la dictadura terminó con la educación cívica. Entonces hubieron muchas cosas que no se enseñaron ni en las escuelas. Entonces nadie respeta a nadie. ¿Y cómo lo vamos a cambiar? Cambiando la Constitución que nos dejaron. Si no se cambia la Constitución no vamos a poder nunca trabajar. Eso de que ya los hombres son así, las mujeres acá. No, si somos todos iguales, Porque alejarse de los hombres, ¿qué está pasando? No, tiene que ser en comunidad. Porque si un hogar va a mandar el hombre nomás, la cosa va mala. Si va a mandar la mujer nomás, la cosa va mala. Pero si mandan los dos, los hijos se van a criar bien. Es como una planta. Si usted le da tierra, le echa agua, va a crecer linda, la está viendo que crezca bien, derechita, bien. Pero si la deja sola, o tira uno por un lado, el otro por allá, ese árbol va a crecer chueco y usted después lo quiebra, pero no lo endereza nunca. Ese es mi tema. El canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida